Ser podcast. Europa, años 40 del siglo XX. En España ha ganado ya la partida del franquismo, se impone la dictadura. En el resto de Europa se da el movimiento contrario, caen los regímenes fascistas, empieza una persecución de sus líderes que hacen lo posible por esconderse, por huir, por empezar una nueva vida, por rearmarse también. Comienza para esos dirigentes nazis, fascistas, alemanes, italianos, belgas, comienza, digo, una vida de identidades falsas, encuentros clandestinos, negocios turbios. ¿Y qué base eligen para todo eso? Un lugar idóneo en el que se sienten protegidos, que era la ciudad de Madrid. Pablo del Hierro, buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo del Hierro es profesor de Historia en la Universidad de Maastricht. Acabas de reconstruir, Pablo, todo el entramado secreto que tejió el movimiento fascista europeo en Madrid entre los años 1945 y 1953. Lo has hecho en un artículo publicado en la Universidad de Cambridge. Ayúdanos a situarnos en ese escenario, cuando en el resto de Europa se persigue a los dirigentes fascistas que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Madrid se convierte de alguna manera en un punto fundamental en sus rutas de escape. Lo primero, ¿cuáles serán esas rutas de escape? Bueno, hay varias rutas de escape. Hay algunas que pasan por Italia, a través de Roma, por el Vaticano. Hay algunas que van por el norte de Europa, salen desde el norte de Alemania barcos. Hay algunas que también pasan por el norte de África. Y hay algunas que pasan por Portugal. Escapando siempre hacia América Latina. La idea es, sí, yo creo que ahí, para la mayoría de criminales de guerra y fascistas buscados por los regímenes aliados, queda la idea de que Suramérica y especialmente Argentina, la Argentina de Perón, es como, digamos, el sitio ideal en el que refugiarse. Hay muchos de ellos que piensan que esta es una situación pasajera, que tarde o temprano va a estallar una guerra contra la Unión Soviética y que sus servicios serán necesarios de nuevo. Y entonces piensan, bueno, pues tenemos que capear el temporal de la mejor manera posible. Y la Argentina de Perón se plantea como un destino, digamos, de los más atractivos, porque Perón había tenido relaciones muy buenas con la Alemania nazi, pero también había una comunidad italiana muy importante allí. Había, digamos, muchas comunidades de expatriados, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. No es el único sitio, es también el norte de África, curiosamente, Egipto, Cairo es una de esas ciudades que resulta también muy atractiva. Pero la cuestión es que Madrid se convierte en un punto intermedio, sobre todo porque para, por ejemplo, muchas veces coger barcos que te van a llevar a la Argentina, pues hay que pasar por España, o algunas veces cuando vas hacia Lisboa también pasas por Madrid. Entonces Madrid se va a convertir en un punto intermedio, y lo que tiene esto de interesante es que algunas de las personas que tienen idea de, digamos, dirigirse hacia Argentina, sí, cuando llegan a Madrid se encuentran que ahí no se está nada mal, que ahí pueden aguantar, que de hecho no tienen que irse tan lejos, que pueden estar más cerca de sus propios contactos, y entonces deciden quedarse en la ciudad de Madrid. Y que Madrid se convierta, para algunos, en un trampolín en sus rutas de escape, y para otros como, digamos, un punto fijo, eso hace que Madrid se convierta también en todo un mundo de espionaje, falsificación de documentos, sobornos, pisos protegidos. Eso es. Madrid ya lo era durante la Segunda Guerra Mundial. Había sido una ciudad, digamos, donde en teoría Madrid pasa, digamos, España pasa de ser país neutral a ser país no beligerante, luego vuelve a la neutralidad, pero eso ya le convierte, además por su localización geoestratégica, en un punto muy interesante, pues para tanto, digamos, espías del Eje o espías del bando aliado, pues para, digamos, realizar su labor. Esto, digamos que a partir de 1945 se intensifica para la extrema derecha. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es toda una serie de estructuras que permitan a esos criminales de guerra huir. Entonces necesitan sobre todo papeles falsos, documentos que acrediten
otro nombre, otro oficio, que les permita, pues si hubiera algún control de barcos aliados, pues poder pasar bajo el radar. Y luego en algún momento pues también necesitan pues dinero, por ejemplo, porque hay mucha gente que huye de la noche a la mañana. De repente se dan cuenta, uy, tenemos a los ejércitos aliados aquí a las puertas de la ciudad, me tengo que ir. Y entonces no tienen tampoco los recursos. Entonces necesitan pues algún tipo de dinero, ropa, y eso es todo lo que va a proporcionar una serie de contactos informales que nosotros llamamos redes. Yo creo que es el término que mejor lo define. Son redes semiestructuradas, más bien informales, basadas en el conocimiento previo, y basadas en un sentimiento de camaradería, bueno, hemos compartido un pasado glorioso en los años 30, en los años 20 en algunos casos, pues nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Y, por ejemplo, ¿dónde se juntan? En el Madrid de aquella década, ¿dónde se juntaban los criminales de guerra que terminan en la capital de España? Pues la mayoría de ellos se juntan en el centro. Es una cosa muy curiosa porque, bueno, Madrid es una ciudad que ya en aquel entonces decían jaranera y bulliciosa, ¿no? Sí. Pues es una ciudad que tiene mucha vida nocturna y los criminales de guerra se pasan todo el día aburridos y entonces les encanta salir por la noche a un poco, digamos, resarcirse de la poca actividad que tienen durante el día. Y entonces, eso lo cuenta Pierre Daye, que es un periodista belga, miembro del partido rexista, es un partido belga, digamos, de corte fascista, fundado por Léon Degrelle, y a él le mandan por una revista francesa a cubrir pues una serie de acontecimientos en Madrid, y con todo lo que ocurre en Bélgica justo en 1944, pues decide no volver, se queda, y entonces se convierte como una especie de cronista de ese ambiente, sí. Digamos, que se establece entre fascistas, emigrados, exiliados, criminales de guerra que van huyendo. Y que se juntan por las noches a ver flamenco, por ejemplo. Exactamente. Ellos lo que hacen es un poco lo que hacían muchos madrileños en esa época, que es pasear por la Castellana, y sobre todo pasean desde lo que es Colón a día de hoy, sí, hasta más o menos la Plaza de Cibeles. Y una vez llegan a la Plaza de Cibeles, pues giran, digamos, si vas desde Colón hacia Cibeles, giran a mano derecha y coges calle Alcalá, y luego cogen calle Gran Vía, y ya a partir de ahí pues empiezan a callejear y empiezan a irse por la multitud de bares que hay. En algunos casos siguen un poquito más de Cibeles y suben por lo que es calle Huertas, pero entonces pasean en un primer momento, se reencuentran y dicen, oye, nos vamos a tomar una cerveza por aquí, nos vamos a tomar una cerveza por allá. Y luego lo que es muy curioso es que hay una, eso también lo cuenta Pierre Daye en sus memorias, que se produce, digamos, una distinción entre las personas que huyen, que tienen mejor situación económica, que esos en algunos casos se van a Horcher. Eso te iba a preguntar. El mito de que el restaurante Horcher al lado del Retiro fue un punto de encuentro de los nazis más ricos, ¿eso es real? Eso es real, sí. Al menos eso así lo corroboran varios documentos de los servicios secretos británicos y estadounidenses, y así lo corrobora también Pierre Daye en sus memorias. Y él dice además que es muy curioso, porque el que no tiene dinero, claro, no se lo puede permitir, porque tampoco los dueños de Horcher estaban invitando a las personas allí a comer. Yeah. Entonces, los que no tenían tanto dinero se iban a la calle Laurel, que había ahí una serie de tascas donde algunas se tocaba flamenco y tal, y eran más asequibles, porque muchos de ellos, ya te digo, no tenían dinero, y en algunos casos los que sí que había, porque es que hay algunos que sí que logran venir con mucho dinero, y sobre todo sí que logran, digamos, tener trabajos. Algunos se meten en los negocios de Johannes Bernhard, que es probablemente el personaje más importante de la comunidad alemana en Madrid, es la persona que está canalizando todas las relaciones económicas entre la Alemania nazi y la España del régimen de Franco. Entonces él tiene mucho dinero y él coloca a determinadas personas. Esas personas más bien pudientes se van a Horcher, porque ese es el restaurante alemán de Madrid. Y son personas que, digamos, tienen lo que llaman una cierta nostalgia, entonces pueden comer allí pues platos típicos y se encuentran además hablando el mismo idioma, etcétera, etcétera. ¿Y en qué barrios de Madrid vivían estos criminales de guerra? ¿Dónde estaban esas viviendas en las que un vecino podía tener enfrente perfectamente al jefe de los servicios secretos de Mussolini, sin tener ni idea?
Aquí hay que hacer, yo creo que una pequeña distinción, porque, por ejemplo, la comunidad italiana vivía en una zona un poquito distinta a donde vivía la comunidad alemana. La comunidad alemana estaba más por el centro de Madrid. Es verdad, hay que entender que en 1945 Madrid todavía es una ciudad más pequeña de la que entendemos ahora. Hay que pensar que, por ejemplo, en la zona de nuevos ministerios, que se estaban construyendo en ese momento, estaban terminando de construir en ese momento, digamos, toda esa zona de Castellana, desde nuevos ministerios hasta Plaza Castilla, era casi todo descampado. La zona de Cuatro Caminos, todavía había muchas zonas sin construir. Y entonces la comunidad italiana vive justo en ese extremo, vive lo que hoy se conoce como el barrio de Chamberí. Que es una cuestión que, vamos, ahí es una continuidad muy clara. Todavía sigue habiendo muchos italianos que viven en esa zona. El Little Italy. El Little Italy. Madrid, sí. Exactamente, ahí está el liceo italiano y ahí está también el consulado. Y entonces allí es donde se van a establecer muchos de ellos. Luego los alemanes, ellos les gusta más vivir por el centro, porque entre otras cosas ahí, por ejemplo, al lado de Castellana está el Deutsche Bank, está también la sede del partido nazi. Entonces hay, digamos, determinados sitios que hacen que vivir por el centro pues les venga a ellos mejor. ¿Qué negocios abren? Ahora que me hablabas de bancos, ¿qué negocios abren? ¿O cómo se ganan la vida en el Madrid de los años 40, 50, estos criminales de guerra? Pues un poco... a ver, la mayoría de estas personas lo que van a acabar haciendo es abriendo compañías de exportación e importación. Y entonces, en un determinado momento, sobre todo cuando termina ya la guerra y, digamos, se vuelve un poquito hacia la normalidad, lo que se busca es contactos con tu país de origen que te permita traer productos que a su vez puedes reexportar. Y entonces, por ejemplo, Otto Skorzeny, una de las cosas que va a hacer, y eso es una tapadera porque él luego se va a dedicar a otras cosas, pero es oficialmente poner una compañía de exportación-importación, de reexportación. En algunos casos se van a dedicar, por ejemplo, cosas tan triviales. Arturo Di Agostini, que es uno de los, digamos, personajes principales de la ruta de escape italiana, él, por ejemplo, tiene una heladería en el centro. En algunos casos, pues abren restaurantes, abren bares cuando tienen dinero, y en otros casos, pues se dedican a escribir, hacen... Ahí es una cosa que es muy interesante. La extrema derecha en un determinado momento se da cuenta de que tiene que ganar la batalla cultural, entonces van a abrir toda una serie de periódicos, revistas, para poder propagar, digamos, promover su idea, decirle al mundo todavía estamos por aquí. Y entonces algunos de ellos se van a ganar la vida pues escribiendo artículos, en algunos casos van a escribir sus memorias. Pierre Daye, por ejemplo, se seguirá ganando la vida escribiendo artículos como periodista. Él siempre había sido periodista y seguirá. Entonces lo que buscan es medios afines. Hablas de escribir sus memorias, es que estamos hablando de líderes fascistas europeos reconocidos importantes, no eran fascistas anónimos rasos. En algunos casos son gente muy muy importante. O sea, Pierre Daye es una persona muy reconocida, Léon Degrelle es una persona muy reconocida, Charles Lescot es otra persona muy reconocida en esa época, pero es que todavía es verdad que es que los fascistas no desaparecen de Europa de la noche a la mañana. No es que los aliados ganan la guerra, Hitler se suicida y de repente todas las personas que habían apoyado el régimen fascista desaparecen. En absoluto. Entonces, digamos que esas revistas, esa prensa, esas memorias, es verdad que, digamos, no tienen tiradas gigantescas, pero sí que tienen un cierto público y además en algunos casos, bueno, se van a mover en algunos casos en la clandestinidad, pero por ejemplo en países como Argentina, en países como España, van a encontrar editoriales legítimas que les van a publicar. Por ejemplo, El Sendero, que es una revista argentino-alemana muy famosa, es una donde van a escribir probablemente los grandes jerarcas nazis huidos. Es una revista que va a tener una cierta tirada. Por ejemplo, los estadounidenses en los servicios secretos, la CIA, van a recuperar muchos de los números, se pueden encontrar online. Es muy curioso ver
hasta dónde llegaban una revista como El Sendero, ¿no? Hay ejemplares en Italia, hay ejemplares en España, hay ejemplares en Portugal y, por supuesto, hay ejemplares en varios sitios de Sudamérica. Y estos fascistas derrotados en el resto de Europa y que se repliegan aquí en Madrid, esperando, digamos, bueno, o como una trinchera o esperando que llegue un tiempo mejor, como nos decías, en el que puedan volver a hacerse fuertes. Estos aquí, es que me decías nombres muy importantes, de gente que fue muy importante en su momento. ¿Estos aquí estaban, digamos, de tapadillo o había una connivencia activa por parte del régimen franquista? ¿Había una tolerancia activa a la hora de facilitarles la vida aquí? Yo aquí lo que escribo, en lo que apuntan las fuentes, es que había una tolerancia activa. Es decir, a estas personas se les permite vivir en España y en la medida de lo posible se les ayuda. O sea, que no tenían que llevar una doble vida aquí, ¿no? Hay algunos casos en los que sí. Está el famosísimo caso de León Degrelle. León Degrelle, porque el gobierno belga inicia un proceso de extradición ya en el año 1945. Además, digamos, el gobierno belga sí que se moja y pone mucha presión en Naciones Unidas, pone presión en Washington, pone presión en Londres para que se lleve a cabo el proceso de extradición. Eso sí que va a obligar a León Degrelle y a sus protectores españoles a buscarle una nueva identidad. Pero Pierre Daye, por ejemplo, en España, pues no tiene una identidad, una segunda identidad. Luego, en un determinado momento, algunas personas no van a vivir aquí sin segunda identidad. O sea, por ejemplo, Gastone Gambara, que fue un general, digamos, es un general del ejército italiano, pieza clave en las relaciones hispano-italianas, pieza clave digamos, en los esfuerzos bélicos italianos durante la Guerra Civil. Él va a vivir en España, se va a convertir además en un empresario, entre comillas, respetado. Una de esas personas que también pone una empresa de importación-exportación, va a exportar muchas cosas y él, por ejemplo, vive toda su vida como Gastone Gambara. Mario Roatta, otro general que había sido además jefe de los servicios de inteligencia, que los franceses le habían puesto una orden de extradición también, pero al final no había conseguido. Mario Roatta, incluso su hija se casa en España y sale en el ABC y no hay ningún problema. Y los servicios secretos extranjeros sabían perfectamente todo esto. La CIA, por ejemplo, estaba al tanto de quién era quién, dónde vivía cada uno aquí en Madrid, qué hacían. Exactamente. Sí. De hecho, una de las fuentes más importantes que yo he utilizado para el artículo es el de los servicios secretos de los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses, que tienen, vamos, saben exactamente, o sea, ellos saben, de hecho, cómo he reconstruido las viviendas de estas personas, sí, es porque tienen incluso el piso y el número, o sea, que es una cosa, totalmente pormenorizado. ¿Y se llevaron a cabo operaciones para aniquilarlos aquí, para matarlos en España? No, al menos ellos, es que además en un determinado momento para ellos ya no tiene ningún sentido. Yo creo que ahí el punto de inflexión es el de León Degrelle. Hay un caso anterior que es muy interesante, que es el de Pierre Laval. Pierre Laval no llega a Madrid, se queda en Barcelona, cruza la frontera, y Pierre Laval va a ser probablemente el último gran, digamos, criminal de guerra que el gobierno de Franco va a extraditar de manera oficial. Le van a extraditar y además le van a sentenciar a la pena de muerte y le van a ejecutar. Y eso al régimen de Franco no le sienta nada bien. Le acusan además de haber traicionado los ideales, etcétera, etcétera. Y entonces a partir de ese momento el régimen de Franco va a intentar proteger lo más posible. Y los aliados en un determinado momento dicen, bueno, es que quizá ya no merezca la pena. Entonces para León Degrelle, yo sí que vi en los documentos cómo lo intentan, pero no están dispuestos a llegar más allá no están dispuestos a organizar una operación clandestina para capturarles, para eliminarles. Esto es una cuestión que... Y además, a medida que pasan los años de 46, 47, 48, los aliados van perdiendo motivación a la hora de buscar a estos criminales de guerra, a la hora de buscar a estos criminales fascistas. Pero a medida que van... ¿Mossad? El Mossad sí, pero el Mossad es otra historia. Entonces, y ahí ya, y por ejemplo ahí el que hace una labor fundamental es la Fundación Simon Wiesenthal. Ahí Simon Wiesenthal es el que organiza, además se crea una estructura muy potente de información,
y ellos son los que localizan a muchos de estos criminales de guerra. Y en muchos de estos casos los localizan en Sudamérica. Y entonces ahí sí que van a hablar con el Mossad en algunos casos. Y ahí el caso más famoso es el de Eichmann, sí, que será abducido. En el caso de Degrelle es verdad que hay un intento de secuestrarle, que eso está también estudiado, es en los años 60, si no recuerdo mal, y el intento fracasa. Pero es un intento que no está ni patrocinado por los aliados, ni yo creo que tiene, digamos, la participación de los gobiernos ni estadounidense ni británico. Tiene su cosa, Pablo, que Madrid, que en la guerra civil iba a ser la tumba del fascismo, acabó siendo su refugio pocos años después. Pues esa es la ironía, y eso es una transformación que no deberíamos dar por descontado, pero que ocurre relativamente rápido. Y es que es muy curioso, ¿no? Lo rápido que en realidad cambia la manera de verse a la ciudad. Y sobre todo cómo la extrema derecha pasa de verlo eso, como lo quería poner la propaganda, digamos, antifascista, a pasar de verlo a una ciudad de obligado. Es que es casi, digamos, una ciudad de obligado paso. Entonces, y esto se produce porque Madrid en un determinado momento deja de ser ya solo una ciudad de refugio, sino que pasa a ser algo más. Pasa a ser un símbolo. Y además pasa a ser una ciudad en la que no solo te puedes esconder, sino que puedes hacer cosas. Yeah. Puedes publicar, puedes moverte con cierta libertad, puedes hacer negocios e incluso puedes tomar iniciativas que ayuden a tu causa política, digamos. Pablo del Hierro, profesor de Historia de la Universidad de Maastricht, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Help me understand. Oh,
Cadena SER. La radio.